Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por estar en este evento. Les doy la cordial bienvenida a este webinar organizado por Aninalí, el evento llamado IA para ISPs de la teoría de los resultados. Mi nombre es Germán González. Yo voy a ser el moderador. Tendré el gusto de acompañarlos en esta sesión. Hoy nos reunimos para conversar sobre un tema que ya no pertenece al futuro, sino que está presente en el día a día de todos los operadores de servicios de Internet. Cómo utilizar la inteligencia artificial de manera práctica, rentable, medible y dentro de las operaciones de un ISP. El tema de IA ya lo hemos venido hablando desde hace ya un par de años, en términos generales, chatbot, analítica, predicción, optimización. Sin embargo, el reto actual para los ISPs es pasar del discurso a los resultados concretos. Esto es reducir costos operativos, mejorar la atención al cliente, anticipar fallas y optimizar recursos de red, mejorar la experiencia del cliente y abrir nuevas fuentes de ingresos. Este webinar está dirigido especialmente a los operadores de Internet que deciden ir más allá de la teoría y comenzar a identificar casos de usos reales, aplicables y sostenibles para cada una de sus organizaciones. Durante la sesión vamos a tratar varios, digámoslo así, temas reales que enfrentan los ISPs y cómo la IA puede ayudar a resolver estos problemas. Hay temas de saturación de red, fallas recurrentes y costos operativos y retos de atención al cliente. La idea en este espacio es que al finalizar tengamos una visión más clara de cómo funciona y cómo empezar y qué impacto puede lograr la inteligencia artificial en un ISP moderno. Para este webinar tenemos un grupo selecto de expositores. En primer lugar, le doy digámoslo así, la presentación a Nelson Rojas. Nelson nos acompaña de Amazon Web Services. Él es Solution Architect Manager para el Caribe y Centroamérica y el sector público. Nelson es ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital de Bogotá y especialista en telemática. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en infraestructura de telecomunicaciones, transformación digital y diseño de arquitecturas tecnológicas de alto impacto. Desde Amazon Web Services, Nelson lidera equipos técnicos especializados en el diseño de arquitecturas cloud, escalables para instituciones gubernamentales, empresas de telecomunicaciones y ISP, ayudando a procesos de modernización digital, eficiencia operacional y adopción de tecnologías de inteligencia artificial generativa. Nelson nos ayudará a entender cómo los ISPs pueden apoyarse en arquitecturas cloud, servicios IA y modelos generativos. Entonces, le damos las gracias a Nelson para que por favor nos ilustre con su presentación. Bueno, Germán, muchas gracias. Buenas tardes. Como les comentaba Germán, por acá les habla ese servidor, Nelson Rojas, especialista en telecomunicaciones de AWS. Y pues hoy con esta oportunidad hablaremos de cómo la inteligencia artificial y el machine learning, la inteligencia artificial generativa, su versión de inteligencia artificial generativa, están transformando la operación y competitividad de los ISPs en toda Latinoamérica y a nivel mundial. No solo como un concepto futuro, sino es una realidad con resultados medibles hoy. Esta presentación busca que ustedes como líderes pasen de eficiencias operativas estándar, básicas, a una verdadera diferenciación de mercado. Los datos que tenemos en los próximos slides provienen de casos documentados de operadores en Latinoamérica, como los pueden ser Liberty, Tigo, Claro, y algunos de nivel mundial, como T-Mobile. Pero finalmente hay información válida para lo que está pasando en nuestra región. Entonces, dicho esto, comencemos a evaluar qué está pasando. No está pasando mucho más de lo que probablemente ustedes ya han venido viviendo a lo largo de estos últimos 15, 20 años.
El mercado latinoamericano de telecomunicaciones, incluyendo los ISPs, están en una presión constante que viene de múltiples frentes simultáneos. Mantenemos esa competencia intensa, donde todos ofrecen más ancho de banda, más megas por menos dinero o con tarifas más competitivas. Y esa diferenciación de precios ya desde hace rato no nos funciona. Los márgenes se ponen bajo presión, el ARPU que se estanque, los costos operativos suben cada año. Entonces, nuestra rentabilidad es menor. Los clientes cada vez son más exigentes, comparan su experiencia con cada operador en plataformas de streaming como Netflix, o con tiempos de respuesta para Uber, o con el acceso y la estabilidad a su banco digital. Ellos esperan inmediatez y personalización. Y pues nuestra infraestructura es heterogénea. Nosotros venimos acumulando muchos diferentes tipos de redes. O sea, tenemos desde las primeras conexiones que podemos haber montado en cable, coaxial, HFC, pues montamos conexiones inalámbricas o en fibra, o sea, pero todo lo tenemos coexistiendo porque pues hay casos de uso para todo y aún nos generan facilidad de conexión. Y esto pues nos pone una complejidad operativa, o sea, se dificulta, o sea, la definición en estos contextos de cómo hacer la mejor operación, y pues aquí es una buena oportunidad para la inteligencia artificial. Ahora, el mensaje en esto, consideramos que parte de lo que es clave es que los ISPs que están adoptando la IA pasan de ser reactivos a ser proactivos e inclusive idealmente predictivos. Estamos en un punto donde esto nos puede generar la diferencia entre mantenernos vigentes o liderar el mercado. Ahora, ¿en qué dimensiones vemos nosotros hoy por hoy que se desarrollan con mayor probabilidad estos temas? Entonces, lo primero es que los invitamos a que cuando hablemos de IA en un ISP, no hablemos de un proyecto de tecnología. Hablemos de herramientas y facilidades que nos van a transformar nuestro negocio, que nos generan valor agregado. Y bajo ese contexto de generar valor para el negocio, pues tenemos escenarios en múltiples dimensiones, pero aquí traemos 3 que son las que son ahora por hoy las más populares. La primera es la experiencia del cliente. Y esto se vive no solamente en los ISP, sino se está viviendo en todas las industrias. O sea, salud, educación, finanzas. Entonces, la IA está mejorando, ayudando a mejorar la experiencia del cliente. La atención es inteligente, o sea, tenemos atención, o sea, con estos chatbots de IA 24/7, hay una personalización, o sea, de la atención, hay una reducción de la fricción con la interacción, hay una fluidez en la atención, más allá de estos chats estándar o de menús y demás, o sea, ahora mucho más flexible, mucho más amigable, y generamos un real beneficio en la atención y la experiencia del cliente con valor. La segunda es las operaciones de red. O sea, como decíamos, o sea, pasar de la reacción a anticipar las fallas que impacten al usuario. Automatizar la atención de esas fallas, no esperar a que un técnico la identifique y la active. Y optimizar, o sea, los recursos que tenemos de forma continua. Para la tercera, tenemos la protección y crecimiento de ingresos. Tenemos que desde lo tradicional, que hemos venido luchando siempre y que probablemente algunos tendrán más o contemplado o controlado en mayor o menor medida, que es el fraude. Pero algo que sí nos pega siempre y con forma continua es cómo reducir el churn, cómo hacer una retención proactiva generando ofertas de valor relevantes para nuestros clientes. Y pues todo esto viene a complementar lo que decíamos de nuestra estrategia de negocio. O sea, generamos y aplicamos donde hayan impactos medibles. No lo hacemos porque sea moderno, innovador o sea lo de moda. Lo hacemos porque nos ayuda la empresa. Y esto es lo que los operadores que mencionaba antes están implementando en estas dimensiones. Pero veamos un poco más de detalle. ¿Cómo sería ese ejercicio, por ejemplo? ¿Qué se ha obtenido desde el punto de vista, por ejemplo, de experiencia del cliente? En la experiencia del cliente, este es un punto donde se viene comenzando. Y
recomendamos evaluar, comenzar por él. ¿Por qué? Porque la velocidad de implementación y retorno está ya demostrado, o sea, ya no es algo donde se acepte fallar, es donde si se falla es porque algo abordamos mal y debemos obtener los beneficios en semanas, no en meses, entonces, y hay mucho construido ahí, entonces hay de donde arrancar con experiencias. Y esto, como les decía antes, el salto es dramático, o sea, esos IBRs rígidos, con menús interminables, siguiendo, ya sea con teclado o con chat y esto, o sea, con menús que no funcionan, pasarnos de ahí a conversaciones naturales, sí, con chatbots, pero le hablamos en lenguaje natural, él nos responde lo más cercano al lenguaje natural, interactuamos con él, hablamos con él, él nos entiende, entiende que estamos hablando, resuelve en el momento, y pues el agente no desaparece. En algún momento habrán cosas que para el chatbot, como un agente típicamente junior, algo se le salga de su alcance y escalará. Y cuando escale, pues porque lo es necesario. Y los números lo muestran, o sea, aquí entre 25 y 50% de mayor o menor éxito, o sea, igual de relevante desde deflexión de llamadas. Es decir, o sea, todas esas consultas que son resueltas completamente sin intervención humana. Entonces, imagínate que en la parte ideal lográramos que la mitad de las llamadas fueran completamente atendidas sin intervención humana. Eso es un gran servicio, una gran atención, pero fuera de eso es que nuestra capacidad operacional aumenta. O sea, no necesitamos que la mayoría de nuestros clientes esperen, o sea, esperen a veces por minutos interminables, cuando tú estás esperando el tiempo se te hace eterno, sino que podemos abrir canales en paralelo, hacer flexibilidad, abrir esos instancias de chatbot virtuales en función del dinamismo que tengamos en nuestra infraestructura y atender tantas llamadas en paralelo como consideremos vamos a tener después el respaldo para el escalamiento. Y pues cuando ya se decide escalar y hay que esperar, pues normalmente el cliente es un poco más paciente. Y eso en general lleva no solamente a la satisfacción del cliente, sino a entre 20 y 30% de reducción de costos operativos y hasta un 15% y entre un 15 y un 25% de la reducción en tiempo promedio de atención por caso. Estos temas son datos de referencia de telcos en LATAM y en Estados Unidos. Y aquí hay múltiples puntos diferenciadores, ¿no? O sea, la disponibilidad, la atención 7x24, sin importar si es fin de semana, si es nocturno, si es festivo, etc. Bueno, ahora, en operación de red, sabemos que muy a nuestro pesar, la gran mayoría de veces, nuestro NOC opera en modo bombero, apagando el incendio que está en el momento, apagando el incendio que tiene impacto en el servicio. Pero la idea con IA es evitar eso, es evitar tener ese correr del día a día y empezar a concentrar las personas donde verdaderamente generan valor y dejar que toda la parte tradicional y de incidentes repetitivos se automaticen y sean desarrollados o solucionados por los agentes. Que inclusive, o sea, haga evaluaciones en avances, proactivas, predictivas, y pues ahí se ha avanzado bastante. O sea, hay modelos de IA agénticas especializados para telecomunicaciones. En nosotros mismos, o sea, nuestra empresa contamos con esa opción. Ahora, con estos ejercicios tenemos reducciones de entre 30 y 40% en tiempos de respuesta a incidentes. Y la deflexión de falsos positivos puede llegar hasta el 50%. O sea, eso significa que nuestros ingenieros se concentran verdaderamente en los problemas que hay y no en el ruido que se esté haciendo ahí. Cuando operamos y hacemos todo esto, al final podemos lograr reducciones de downtime de un 20 a 30%.
Es en un caso de referencia, por poner aquí a la mesa, que es público en nuestro sitio. NTT Docomo es un caso japonés, pero aplica en este contexto. Cuando desplegó su sistema de IA agéntica para producción en AWS, comenzaron a analizar más de 1 millón de dispositivos en tiempo real. Y con eso redujeron el tiempo de respuestas en fallas complejas en más del 50%. Pongo esto a referencia por los volúmenes a donde podemos llegar. Obviamente, cuando tenemos flexibilidad de crecimiento, de dinamismo en lo que podemos hacer, pues podemos comenzar, como nosotros decimos en nuestra jerga, en pequeño. Hablamos que nosotros sugerimos comenzar con escenarios que llamamos como de gateo, para pasar a escenarios donde tú haces algo más elaborado, caminas para llegar a volúmenes totales donde corres 100%. Ahí, o sea, nuevamente hay agentes operacionales disponibles para ayudar, o sea, a la operación y el desarrollo, para hacer uso de estos agentes. Ahora, si estamos hablando de ingresos, nuevamente, o sea, traemos a la mente que algunos, no todos, habrán controlado mejor la parte de pérdidas por fraude, pero en algunos escenarios, o sea, hemos logrado reducir la pérdida por fraude. Logramos reducir, o sea, al churn. No importan, o sea, los tipos de fraude que estén viviendo, fallos de configuración, entidades robadas, habilitaciones, pagos, se pueden hacer las configuraciones y las elaboraciones para reducir eso. Estos números, o sea, no acarrean de que hay una mejor retención de clientes, hay un mejor manejo y uso de los recursos, hay un menor impacto de desperdicio, y pues cuando logramos todo eso nuevamente financieramente, podemos ser más exitosos operacionalmente y el control, digamos, de nuestros gastos operacionales y nuestra rentabilidad. Pero inclusive podemos hacer ofertas personalizadas o hiper personalizadas con el conocimiento de nuestros clientes, haciendo microsegmentación y llegando a esos valores y esas retenciones y conocimiento del cliente que solo nosotros tenemos al tener nuestras fuentes de datos, y que hace que ese cliente se sienta único y que no haya una forma fácil para nuestra competencia de igualar esas ofertas. Bueno, aquí un resumen de los resultados que hemos venido teniendo. Ya ustedes los vimos a lo largo de esto, o sea, en temas de atención, en los contact centers, en detención de fraude, automatizaciones, no tenemos esos indicadores. Pero todos ellos están fundamentados en algo que nosotros hemos venido impulsando con el contexto que ocurre a nivel mundial, que es la inteligencia artificial agéntica. Y ahí, esto me gusta hacer un curso de agéntica, pero para que te hagan una referencia y para que los que no estemos en contexto de que estamos haciendo, algunos probablemente ya lo dominen mucho más. Es un sistema de inteligencia artificial, pero en este caso que es autónomo y actúa de forma independiente para lograr objetivos determinados. Para hacer unas comparaciones, por ejemplo, el software tradicional sigue reglas predefinidas, pero la inteligencia artificial, la tradicional, también requiere indicaciones y orientaciones paso a paso. Sin embargo, en este tema de la IA agéntica, ella es proactiva. Puede realizar tareas complejas sin que haya una supervisión humana constante. Siempre nosotros recomendamos que en algún punto, digamos, del flujo, del proceso, del procedimiento, haya un ser humano. Pero aquí en este caso con la IA agéntica, o sea, se establece en qué puntos son los puntos de validación, y mientras tanto ella actúa de forma autónoma. El agente, que en este caso es el que usted ve en el centro, ese robotcito en el diagrama, integra todas las entradas que son cruciales, o sea, tiene memoria para almacenar lo que ha sido sus experiencias, conocimientos pasados, tiene herramientas para ejecutar las tareas, normalmente muy relacionadas con APIs, acceso a sistemas, comandos,
y tienen las metas, los objetivos que se le han definido para su propósito. Entonces, lo que hace que este sistema sea verdaderamente agéntico es su capacidad para tomar todos estos insumos y traducirlos en acciones significativas. La IA no solo procesa información, sino que observa activamente su entorno, toma decisiones y ejecuta acciones que pueden afectar todo el mundo que está alrededor de ella. Estos sistemas operan en ciclos continuos: observación, acción, aprendizaje, mejoran constantemente el desempeño de la experiencia que van obteniendo, y pues esto acarrea que tengamos un paso importante respecto a los sistemas tradicionales de inteligencia artificial, porque ella, como ya lo hemos dicho, opera con mayor autonomía y adaptabilidad en situaciones complejas del mundo real. Pero no todo aplica para hacer inteligencia artificial o inteligencia artificial agéntica. En este caso, hablando específicamente de inteligencia artificial agéntica, consideramos que es bueno para ella cuando hay alta variabilidad de los procesos, procedimientos que hay que hacer, las interfaces, la data que hay que colectar, pero las metas son claras. Los problemas que ella recibe son dinámicos y hay múltiples pasos que necesita el agente definir cómo adaptarse. Cuando las acciones están mediadas por herramientas, es decir, el agente puede actuar con sistemas programáticamente y tomar acciones. Se requiere que, como la gran mayoría de los casos de inteligencia artificial que están vigentes y activos, haya una tolerancia al error. Los errores que se ocasionen deben ser ocasionales, que van a ocurrir necesariamente, pero son recuperables. O sea, no hay un impacto significativo de cometer una falla o que sea irreversible. En este caso, algunos ejemplos en que hemos hablado, pues son todos estos temas de manejo en operaciones de red, los agentes que hablamos de atención a la red, la respuesta a las detecciones de anomalías en ciberseguridad. Eso es. Pero, ¿cuándo consideramos que no es adecuado usar inteligencia artificial agéntica? Cuando, por ejemplo, tenemos una tarea de secuencias fijas, o sea, que se deben seguir pasos completamente predecibles, estáticos, o la tolerancia al error sea cero. Típicamente, por ejemplo, como ocurriría en los contratos legales o en los sistemas críticos de seguridad. O sea, en esos escenarios no debemos usar inteligencia artificial agéntica. O también cuando tengamos, por ejemplo, latencias ultra baja. Esos ejercicios no debemos contemplarlos ahí por ahora. No sé si al futuro algo evolucionará o cambiará, pero por ahora, en el momento en que no estamos en la tecnología, no debemos contemplarlo. Entonces, todo ello que requiera consistencia, predictibilidad del 100%, cero errores, etcétera, no debería ser soportado. Ahora, ¿cómo hacer, si todos tenemos acceso a la IA agéntica, cómo logro diferenciarme yo de mi competencia? ¿Cómo logro yo hacer algo con las mismas herramientas pero diferente para que genere valor? Pues básicamente la gran diferenciador que tenemos cada una de nuestras empresas son los datos con los cuales contemos. O sea, la IA te habilita casos del negocio, es un medio para un fin, y la manera en que se diferencian pues es con los datos. Cuando se manejan correctamente los datos, pues se transforman las industrias. Ellos permiten identificar los clientes de valor, las actividades que tienen mejor rendimiento, en donde aplicar nuestros esfuerzos, en donde crear diferencia. Entonces, esos datos son los que generan el valor. Esa es la parte predominante que le invitamos a ustedes a contemplar. Y pues, como factores críticos de éxito, nosotros hemos visto, o sea, que es relevante tener patrocinio ejecutivo. O sea, no se trata tan solo de aprobar un proyecto, es un compromiso genuino de liderazgo de respaldar todo lo que hay que hacer. O sea, de respaldar esa transformación que se nos viene en la empresa y que haya alineación con objetivos estratégicos. O sea, eso incluye asegurar los recursos
pero también, o sea, no solamente para el proyecto, sino para la operación posterior. Tener como segundo la administración del cambio. Tal vez uno de los factores, si no el más crucial, uno de los más prioritarios. Y es que necesitamos un plan de comunicación robusto que aborde las preocupaciones de todo el equipo de la empresa, de los impactos de automatizaciones. No se trata de decir que vamos a reemplazar personas o personal, se trata de que con esta herramienta aumentemos sus capacidades. El éxito significa proporcionar capacitación integral para que todos adopten nuevas herramientas, todos produzcan más, todos abordemos. La excelencia técnica, como tercer punto, necesariamente debemos hacer una implementación responsable, debemos mantener controles sólidos de seguridad, además fortalecerlos, intensificarlos, tener monitoreo, tener observabilidad, facilitar la integración con los sistemas asistentes, mantener la operativa, en fin, o sea, aumentar nuestros niveles de excelencia. Y cuarto, la evaluación continua. O sea, el hecho de que montemos hoy nuestro proyecto y sea exitoso no significa que va a ser así por los siguientes meses. Debemos continuamente evaluar que se estén dando las condiciones, que se estén generando los retornos, que se estén dando los resultados que estamos trabajando en él. Y pues aquí nuestra invitación, como les decía antes, comience hoy, o sea, muévase rápido, elija un caso de uso sencillo que genere retorno de inversión, aprenda de él, organice, empodere nuevos equipos, aprenda esas experiencias, vea cómo debe ajustar la organización, el plan de entrenamiento, el plan de capacitación. Por último, escale. Ya transforme todo, genere nuevos procesos, transforme todos sus ciclos de venta, sus ciclos de operación, etcétera, etcétera, cuando ya tenga esa confianza y todo eso. Y en este contexto, pues definitivamente aquí los servicios de nube son un gran diferenciador. No voy a entrar mucho aquí para no presentarles mi claro bias ahí, pero lo que sí es que deben saber es que los servicios en cloud son definitivamente unos habilitadores porque nos ofrecen esa escalabilidad instantánea según demanda que necesitamos. Nos permite flexibilidad en las inversiones, o sea, para desarrollar los modelos y acelerar el time to market. Y después, o sea, nos habilita posiblemente cometer errores, fallar y las repercusiones financieras son controladas. Y pues hay múltiples herramientas que podemos consumir en demanda a unos precios que si hiciéramos las inversiones totales no serían viables. Entonces, ahí esa invitación a que consideren estos proyectos de Agéntica, o sea, lo de la nube, ¿no? Bueno, aquí una sugerencia muy respetuosa de cómo inicien con Contact Center, hagan detección de fraude cuando las apliquen, hagan automatizaciones en su NOC, hagan predictivo y demás. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Aquí está mi información de contacto, siempre a sus órdenes. Gracias, Nelson, por tu presentación. Hay un par de preguntitas para hacer. Nelson, para un ISP mediano en Latinoamérica, ¿cuál debería ser el primer caso de uso? Tú mencionas, en este caso, el tema de contact center, atención al cliente y fraude, ¿no? Ese sería el primero. Sí, mira, yo creo, o sea, y de pronto tengo un bias, o sea, con mi forma de ver la vida. Yo sigo creyendo, o sea, que la atención al cliente es el servicio básico primero donde se mide, o sea, el gran diferenciador que tienes como empresa. Ese momento, son momentos de verdad, o sea, somos generalmente muy fuertes, o sea, al momento de la venta tenemos buenos vendedores, tenemos buenas formas de vender, pero por lo general la gran mayoría de nosotros pecamos al momento de dar soporte, de dar solución. La gran mayoría de nuestros clientes, nosotros mismos lo sufrimos, o sea, una de las ventajas de hablar de esto es que nosotros mismos somos vendedores y usuarios y clientes. Mira, yo me encontré hace poco con un caso
en donde el chatbot, agente muy bien, muy bien conversado, muy bonito, muy chalado, pero no tenía la opción para cancelar el servicio. Y para cancelar el servicio tenía que hacer 1001 pasos para poder cancelar el servicio. O sea, realmente de pronto no era mi intención cancelar el servicio, era una contingencia, pero pues era mal. Pero me he encontrado con otros casos, o sea, y yo creo que es parte de la evolución, en donde chatbots de voz, obviamente con todas las buenas intenciones del mundo, yo creo que con todas las pruebas, porque ninguno de nosotros lanza cosas a producción sin probarlas, de un momento a otro comienzan a fallar y se quedan en bucles, o sea, donde no hay forma de salir de ahí, o sea, de alguna forma el chatbot falló, no tuvo un esquema de contingencia, un esquema de salida, falló. Entonces, ahí en todo lo que es servicio al cliente, en mi opinión, o sea, es un área que hemos avanzado bastante todos en conjunto en la comunidad. Tenemos buenas soluciones, pero hay que hacerlo bien. Es la primera parte, diría yo. Obviamente, prueba en pequeño, ve que funciona, escala y crece. Ok. Nelson, en la práctica, ¿qué tan preparados están los ISPs con los que tú has visitado para usar sus propios datos como diferenciador en proyectos de IA generativa y analítica predictiva? Mira, yo creo que es otro punto en que pecamos mucho. La verdad es que en la gran mayoría de veces, o sea, tenemos una gran cantidad de genérica de data, pero es una data que al momento de llegar usted a quererla utilizar, o sea, no está depurada, no está consistente, no es válida, no genera reportes sólidos. Entonces, esa autoevaluación, esa autocrítica constructiva sobre la calidad de los datos, sobre la consistencia y demás, es algo que debemos nosotros asegurar y garantizar para que el reporte, el trabajo que hagamos, sea exitoso. Recordemos una máxima que tenemos en tecnología: garbage in, garbage out. O sea, si la data es basura, o sea, lo que va a generar es basura. Ok. Del chat había una pregunta, dice que tienes la contingencia de energía. Digamos, acá hay una pregunta de Elías Mayorga Velázquez. ¿Cuál es el modelo de aprendizaje de máquina que mejores resultados se ha dado aplicando fine tuning para tener mejores resultados en atención de modelo a la telemetría en un ISP? Pregunta Elías. Bueno, la verdad no le tengo la respuesta a Elías. Podemos hacer una investigación, pero no tengo ese benchmark. Yo creo que en lo que he visto en diferentes ISPs, en diferentes casos de uso, o sea, hemos tenido diferentes resultados con diferentes modelos y con diferentes ejercicios, ya sean de fine tuning, de rack, cualquiera de estas tecnologías, o sea, de aceleración y de conocimiento. Entonces, yo creo que eso va a depender mucho del contexto, pero no tengo la respuesta. La verdad es que sinceramente no tengo una respuesta para eso. Ok, no hay problema. Sí, de hecho hay otra pregunta que yo creo que te la paso para que la resuelvas, porque dice, hablemos un poco de la arquitectura subcuadrática en los LLM. ¿Será que ahora sí realmente tendremos una nueva revolución industrial? Yo creo que te las paso y para avanzar en la sesión. Claro, te damos respuesta. Claro, con todo gusto. Con todo gusto, o sea, ahí para todos los que están interesados, o sea, en profundizar, o sea, en los niveles de LLM, en las estructuras de LLM, lo que les puedo dejar ahí de tip es que esto es extremadamente dinámico. O sea, el avance que tenemos hoy, a la vuelta de días, a veces de horas, o sea, ya queda obsoleto. Entonces hay un gran dinamismo, hay todos equipos de investigación, hay grandes empresas detrás de todo esto que generan excelentes resultados, y pues que no sea ese, digamos, nuestra piedra en el zapato. O sea, no tenemos por qué esperar a tener el modelo, el LLM o el modelo fundacional perfecto o la estructura y la arquitectura perfecta para poder generar resultados. Arranquemos, probemos, ajustemos, desarrollemos, explotemos, porque si esperamos el momento perfecto, es muy probable que ese nunca llegue. Ok. Nelson, muchísimas gracias y esperamos que logres resolver tus problemas de energía pronto. Muy amable. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Un gusto haber estado y compartido con ustedes. Gracias, Nelson. Invitamos a la presentación a Analí Contreras
Annalie, Annalie es Senior Sales Executive de Qualcomm. Ella es Annalie Contreras Pugliese. Annalie es una líder senior en desarrollo de negocios y ventas estrategias en el sector tecnológico, con más de 22 años de experiencia en telecomunicaciones, infraestructura digital e innovación en América Latina. Actualmente desde Qualcomm impulsa el crecimiento comercial y el desarrollo de ecosistemas tecnológicos en mercados clave de la región, trabajando de manera transversal con operadores de telecomunicaciones, empresas de energía, integradores de sistemas, fabricantes, sector público y academia. Su experiencia incluye iniciativas relacionadas con 5G, computación de inteligencia artificial en el borde, y, Internet de las cosas, ciudades inteligentes, industrias 4.0, educación y digitalización de infraestructura crítica. Antes de Qualcomm ocupó posiciones de liderazgo en Nokia, Alcatel-Lucent, acompañando procesos de tecnología y despliegues de redes móviles en mercados emergentes. Annalie es ingeniera electrónica y cuenta con formación de posgrado en telecomunicaciones y finanzas, lo que permite integrar una visión técnica, comercial y estratégica en sus proyectos complejos de transformación digital. Su conferencia se titula iGateway, optimización de experiencia, eficiencia operativa y nuevos ingresos para ISP. Dejamos entonces la presentación en manos de Annalie. Annalie, bienvenida y muchas gracias. Gracias, Germán. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. No puedo poner la cámara, no sé por qué no me está dejando encender la cámara. Sería que le das refresco al navegador y te la deja cargar. Sí, a ver. Listo, ahora sí te ven. Sí, listo. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? No aún. ¿Sí? No, solamente te estamos viendo. No, todavía no. Déjame volverla en, creo que al refrescar se quitó. Listo. ¿Ahora sí? Ahora sí, muchas gracias, Annalie. Perfecto, sí. Perfecto, bueno. Buenas noches, yo creo que ya. Muchas gracias al equipo de Andina Link por esta invitación. Estamos muy complacidos desde Qualcomm a ser parte de esta discusión, ¿no? De hecho, hace unas semanas hicimos un evento que se llama Edge AI en acción y la idea es que ya realmente hemos venido hablando de inteligencia artificial hace, yo creería que más de una década y hoy en día estamos en el punto de, bueno, llevemos todo esto a la acción, ya hay casos de uso reales y en este caso es ver cómo podemos llevarlo en ese procesamiento en el borde, que es la especialidad de Qualcomm, digamos una empresa pues con más de 40 años de experiencia en este tipo de procesamientos, es cómo lo llevamos para mejorar la experiencia de los usuarios, la eficiencia operativa y generar nuevos ingresos para todos los ISPs. Entonces hoy le voy a hablar del AI Gateway y un poco, pues muy alineado a lo que explicaba hace un ratito Nelson, ¿sí? Hay una gran cantidad de desafíos y solamente por enumerar algunos que los ISP están enfrentando hoy, y yo diría pues en general todos los operadores, ¿sí? De los altos costos operativos, cada vez pues el tráfico sigue y sigue creciendo, hay altos costos operativos, cada vez más aplicaciones, más complejidad en los servicios, altos niveles de churn. Entonces, al mismo tiempo, los ingresos pues de repente no crecen a ese ritmo que crecen todas estas complejidades, y hay esa necesidad de diferenciarse, de generar nuevos ingresos, ¿sí? De evitar ser un commodity, de salirnos de ser simplemente el gran pipe, ¿sí? Y un poco, pues, Qualcomm es una empresa muy, muy especializada en todo lo que es conectividad, ¿sí? Hemos venido trabajando hace décadas en todo lo que es la conectividad robusta, ¿sí? En diferentes tipos de tecnologías, y aunque tengamos ya la conectividad perfecta de lo que yo le vamos a hablar hoy, es un poco de cuando llegamos al hogar, ya sea con esa gran conectividad en la evolución de las, ya a nivel de la fibra, o de repente si no podemos llegar con fibra, podemos llegar con la evolución de 5G, ¿sí? Con servicio de Fixed Wireless Access. Entonces llegamos con un megapipe súper interesante, unas grandes velocidades, estamos hablando de decenas, cientos de megas o incluso varios gigas, ¿sí? Mínimas latencias, pero ¿qué pasa dentro de ese hogar? ¿Qué pasa dentro de esa oficina? ¿Sí? Una vez que llega toda esa capacidad y necesitamos distribuir esos servicios a través de
digamos, la evolución de Wi-Fi. Entonces, hoy vamos a hablar del famoso gateway, ¿sí? Ese equipo que colocamos en nuestros hogares, que de repente lo colocamos definitivamente en las oficinas y al que como usuarios es a donde finalmente nos conectamos a tener todos nuestros servicios. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo pasar de ese gateway tradicional que solamente me brindaba esa conectividad, una conectividad excelente, sí, ya incluso estamos hablando ya de Wi-Fi 8, pero cómo lo llevamos a un gateway que sea más inteligente. Entonces vamos a hablar del AI Gateway. Entonces acá pues podemos ver ejemplificado un hogar, ¿sí? Donde normalmente tenemos, ¿sí? Todos tenemos, yo aquí dependo de ese gateway, ¿sí? Que de repente está ahorita mi esposo, mi hija y varios conectados. Entonces ese gateway me está dando una excelente señal, está conectado con su fibra y de repente yo tengo diferentes tipos de servicios, artefactos, televisores, tengo el Alexa, tengo una cantidad de cosas en mi hogar, los diferentes dispositivos y más si luego tengo invitados, ¿sí? Entonces tengo que dar todos esos servicios y de repente dicen, bueno, vamos a jugar videojuegos, vamos a ver Netflix, en este caso, fíjense que estoy utilizando para hacer una videoconferencia, digamos, muy importante en un streaming, donde la calidad, digamos, la latencia es súper importante, ¿sí? Y de momento, yo en este momento necesitaría hacer una priorización del tráfico, porque de repente de todo lo que están haciendo en la casa, todos, capaz que esto es lo más importante, pero no lo tengo, ¿sí? Y de repente para un ISP implementarlo puede ser complejo, ¿sí? Puede ser complejo implementar una calidad end-to-end que incluso llegue hacia toda la red de Wi-Fi hasta mi usuario final, que sería mi computadora, ¿sí? Entonces pasamos a lo que sería el concepto del AI Gateway, ¿sí? Que sería este nuevo equipo que va a ir en mi hogar, en la empresa, pero que no solamente me va a dar esa conectividad maravillosa, sino que al mismo tiempo me va a dar servicios de ejecutar inferencias, ¿sí? Para todo, digamos, lo que yo necesito en mi hogar, para todos esos dispositivos. Si de repente yo tenía cámaras, ¿sí? Y de repente tenía todo un servicio de repente de Computer Vision para la seguridad, porque quiero saber si de repente cuando llegan los paquetes de Amazon y por ahí si entran personas extrañas al hogar, todo eso hoy en día capaz que yo lo puedo tener, pero todo va a una nube, ¿sí? Y hay algunos beneficios de por qué no llevamos, la nube tiene que seguir existiendo, ¿sí? Pero hay algunas cosas que quizás por privacidad, por personalización, por entender mejor el contexto, por disminuir la latencia y tener mayor inmediatez, ¿sí? La confiabilidad, hay muchos servicios, hay muchas inferencias, muchos modelos que yo los puedo ejecutar directamente dentro de mi hogar, ¿sí? De lo que llamamos on-prem, dentro de mi hogar, dentro de mi oficina. Entonces, en ese caso, el concepto es que ese AI Gateway puede ser inteligente y tener un cerebro, ¿sí? De inteligencia artificial para ejecutar algunos modelos, asimismo como ya luego vamos a empezar a ver más dispositivos que se van a ir incorporando en mi hogar, que definitivamente van a poder procesar de manera independiente las informaciones. Y alguna información, ¿sí? Se va a ir a la nube. Entonces ahí llamamos de un modelo híbrido. Y ahí es donde vamos a encontrar el equilibrio. Sobre todo cuando hablamos del hogar, yo creo que el tema de privacidad es supremamente importante y es una de las razones por la cual creemos que este tipo de arquitecturas van a ser parte de ese futuro cercano. Entonces, ¿qué es un AI Gateway? Entonces, un AI Gateway es como la evolución del router Wi-Fi de mi casa, que de repente puede ser que esté alimentado por una red de fibra, digamos por GPON, o puede ser que sea parte de ese router Fixed Wireless Access, ¿sí? Que está conectado a una red 5G, independientemente del origen de la conectividad, va a transmitir, digamos, su Wi-Fi 6, su Wi-Fi 7, a futuro Wi-Fi 8, pero aquí lo interesante, lo que vamos a hablar hoy es qué modelos, qué servicios puede tener este dispositivo corriendo on-device dentro de mi casa de manera segura, y podemos ver reconocimiento de gestos, detección de emociones, reconocimiento facial. Obviamente es conectar sensores, cámaras, información que está en mi hogar, que no salga de mi hogar, que pueda ser procesada dentro de este dispositivo y que me permita a mí a través de la aplicación, ¿sí? De mi SP, de mi operador, que el operador yo lo selecciono también por un tema de confianza, ¿sí? Entonces yo tengo la aplicación y yo puedo tener servicios que él me ofrece y de repente el operador aprovecha y monetiza adicionalmente hacer un pipe. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Hay dos formas. Digamos, podemos tener un AI, llamémoslo un AI pequeño y un AI grande, ¿sí?
digamos, hay modelos que se utilizan normalmente para mejorar el servicio en sí de ese Wi-Fi, ¿sí? Entonces, es lo que llamamos unos modelos de inteligencia artificial que nosotros lo llamamos para networking. Entonces, podemos clasificar tráfico inteligente, las aplicaciones, dispositivos. Entonces, de manera automática, entender qué es lo que está pasando por allí, cómo puedo generar prioridades, colas de prioridades, porque de repente, si en este momento esta videoconferencia lo más importante es lo que debería tener mayor prioridad, que de repente, si mi hija está jugando, digamos, gaming, ¿sí? Entonces, la detección de anomalías, cómo anticiparse, ¿sí? Antes de que yo como usuaria me cansé de que se me caían mucho las conexiones, porque estaba en mis reuniones y se me caía el Teams y tuve que llamar a mi proveedor. Pero ¿cómo me anticipo que el mismo AI Gateway esté allí siempre pendiente, siempre monitoreando y mandando reportes de falla para que de manera proactiva el operador pueda resolverlas, ¿sí? Y luego, pues, de repente otros elementos a nivel de seguridad, etc. Entonces, vamos a hablar de algunos casos de uso, como el clasificador inteligente de tráfico, que es algo que ya existe, que ya lo estamos utilizando, y el detección de anomalías. Y todo esto corre directamente desde el chipset. Y luego podemos tener, digamos, un AI grande, un AI que de repente va a correr modelos de computer vision, LLMs, RAGs, entonces modelos más de Gen AI, ¿sí? Que van a necesitar más capacidad. Entonces, ese AI Gateway va a tener un cerebro que es un procesador neuronal de diferentes capacidades, dependiendo de qué modelos al final vamos a colocar. E imagínense que el operador tenga un marketplace, ¿sí? De servicios basados en ese Gen AI y yo pueda tener agentes dentro de mi casa para brindarme a mí servicios diferenciales. Entonces, vamos a estar hablando de esos dos. Voy entonces a explicar 3 ejemplos, el clasificador inteligente de tráfico, el de detección automática de falla y a lo último algunos ejemplos y una demo en vivo de lo que sería la parte de monetización. Entonces, ¿cómo le ayudamos al ISP a reducir costos? Entonces, bueno, una forma es clasificar inteligentemente el tráfico, ¿sí? Entonces, ya nosotros tenemos todos los patrones, un entrenamiento de todo el patrón de tráfico de lo que sería de repente de Netflix o videollamadas, las llamadas de Teams, ¿sí? Diferentes tipos de tráfico. Y eso al momento, digamos, de que está cursando por el AI Gateway a nivel del chipset, se puede entender cuáles son esos patrones de ese tráfico y generar, digamos, algunas colas, ¿sí? De priorización, ¿sí? Y esto también puede ser configurado dependiendo de las preferencias que tenga el usuario, ¿sí? Entonces se puede hacer de manera automática o con algunas preferencias de cuáles serían el tipo de tráfico que el usuario quiere priorizar. Vamos a ver acá un ejemplo, ¿sí? Pasemos a la acción. Este es un ejemplo que está relacionado con gaming, ¿sí? Entonces en la parte de arriba tenemos el clasificador inteligente de tráfico apagado. Acá podemos ver la latencia, ¿sí? Que está a 250, ¿sí? Está arriba de 200 y vimos que corriendo durante toda la prueba, incluso habían picos de 425 milisegundos. Obviamente, para alguien que está experimentando, digamos, este videojuego, pues seguramente perdió. Es decir, no puedes tener una buena experiencia de gaming si la latencia no es buena. Luego, si activamos este feature, ¿sí? A través de, ahorita le voy a mostrar cómo se podría activar, obviamente se empieza a hacer estas colas de priorización de tráfico. Estamos en un escenario de congestión de red, ¿sí? Estamos acá asumiendo, nosotros inyectamos, digamos, tráfico en la red para congestionarla y a pesar de eso, la latencia se encuentra limitada con picos máximos 130 milisegundos, ¿sí? Podemos ver acá en este video que está alrededor de los 20 milisegundos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al realizar toda esta prueba, se redujo, digamos, 3 veces la latencia, con lo cual la experiencia de ese usuario para su experiencia de gaming fue mejorada significativamente. Ahora, acá tenemos otro ejercicio. Esto lo realizamos. Creo que no me sale para darle el play. No sé qué pasó acá. Ahí arrancó.
Sí, acá, esto fue un ejercicio, esto fue un video que definitivamente grabamos esta semana. El martes hicimos un Qualcomm Summit en Brasil y esta fue una de las demostraciones. Entonces se está utilizando este juego Rocket League, y hay digamos, un router, ¿sí? Que está utilizando este tipo de funcionalidades y básicamente al inicio, y aquí empieza a aparecer el tráfico, la latencia está súper bien. La latencia incluso estamos viendo que está en la zona verde, ¿sí? Déjame ver si lo puedo adelantar porque este video es un poco largo. Pero no voy a poder. No me salen las opciones aquí. Ok. Sí, bueno. Vamos a ver si lo podemos ver completo. Si no, yo creo que esto se lo vamos a compartir, porque es que este video dura como 5 minutos y no quiero gastar tanto tiempo. Básicamente es el mismo concepto que yo les presenté antes, donde activamos el feature, ¿sí? Y mantenemos, digamos, a raya esa latencia porque le estamos diciendo, mira, hey, la prioridad es este videojuego. Entonces, se prioriza ese videojuego y la latencia la mantenemos, aunque estemos congestionando la red, en los valores normales. ¿Ok? Voy a pasar porque quiero mejor ir al demo en vivo al final. Entonces, ¿esto qué tan real es? Sí, porque aquí estamos hablando de cosas que sean reales. Entonces, esto ya ha sido probado con múltiples aplicaciones, tanto de videoconferencias, de gaming, ¿sí? Streaming de video y en múltiples dispositivos de clientes. ¿Sí? Este tipo de funcionalidad, digamos, ya es real, ¿no? Y a nivel, como por poner un ejemplo, lo que hacemos en Qualcomm es habilitar un ecosistema, ¿sí? Un ecosistema de soluciones. Entonces, utilizando estos chipsets, este AI, digamos, de estos modelos ya se encuentran disponibles desde el chipset. Ya está disponible, por ejemplo, en este modelo de Xiaomi, que está utilizando nuestro procesador. Y lo interesante que les quiero mostrar es la experiencia desde el usuario. Esto yo lo grabé esta mañana, esto es de mi teléfono, yo instalé la aplicación de Xiaomi Home. Entonces yo como usuaria tengo mi aplicación de Xiaomi Home, yo me voy acá donde dice AI Capabilities, aquí abajo. Y luego en AI Capabilities yo puedo seleccionar AI Sync Acceleration. Y desde un clic yo puedo seleccionar cómo quiero que ese router de mi casa se comporte. Quiero que le dé, en este caso, una prioridad modo conferencia, que es lo que estamos haciendo ahora. O de repente, más tarde, me voy a relajar y quiero ver Netflix y digo, bueno, video streaming. Quiero ponerme en video streaming mode. O de repente mi hija dice, va a jugar y con sus amiguitos online, entonces vamos a ponerlo en gaming home, en gaming mode. Entonces, ahora, si yo no quiero pues ser tan específica, puedo seleccionar un modo inteligente. Entonces, esta es una aplicación, este es solo como un ejemplo de cómo desde una aplicación, ¿sí? Utilizando toda esta tecnología que ya existe, se puede generar un servicio de mejorar digamos, la experiencia de los usuarios, simplemente haciendo una priorización del tráfico. ¿Quién lo usa? Bueno, Singtel el año pasado, ellos son el operador más grande de Singapur. Ellos realizaron el primer trial con nuestras plataformas. Y ellos manifestaron que al utilizar esto de una manera muy automática, digamos automática, ellos lograron una reducción de 50% promedio en la latencia. Mejoraron significativamente la calidad de experiencia para gaming, streaming, llamadas de voz y video. Y finalmente, que es lo que vamos a hablar al final, es ya dejan como la base, ¿sí? De empezar a utilizar esas plataformas de AI, no solamente para priorización de tráfico, sino todo lo que pueden hacer y monetizar a futuro. Entonces, los beneficios para el ESP ya los hablamos, ¿no? Entonces, una reducción de OPEX, no necesitamos arquitecturas complejas, con DPIs, sino que de manera más automática se analiza el tráfico con la inteligencia artificial y se generan las colas de priorización. Entonces, vamos a ahorrar, digamos, a nivel, digamos, operativo en la implementación. No necesito hacer ese despliegue end-to-end de la calidad de servicio. Mejoramos definitivamente la experiencia del cliente final, reducimos el churn, ¿sí? Y también mayor agilidad, porque podemos generar este tipo de aplicaciones con APIs inteligentes para que los usuarios se sientan mucho más cerca, ¿sí? Con servicios avanzados
y diferenciado que le puede ofrecer su operador. Vamos a pasar al segundo ejemplo real, que es también parte de Network AI, que es la detección de anomalías. Y si vamos al año pasado, Heavy Reading hizo una encuesta y le preguntó a todos los operadores, a ver, ¿en qué área es más probable que apliques la inteligencia artificial en la gestión de Wi-Fi para mejorar la experiencia del cliente? Una pregunta pues súper válida y yo creo que muy relacionada a lo que estamos haciendo hoy. Y la que ganó, digamos, mayor puntaje muy cerquita, muy cerca de optimización de las redes, ¿cómo puedo solucionar automáticamente los problemas? Eso es lo que todos queremos en esta vida, ¿sí? Un solucionador automático de problemas. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Cómo podemos detectar las anomalías, pero no solamente decir, no, mira, en la casa de Analía hay un problema, sino que automáticamente le llegue a mi proveedor, a mi operador, pero la causa raíz parece que es esto. Y las recomendaciones para ese problema son esta y esta. Entonces, detectar el problema y ofrecer una solución. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, es otro modelo que permite detectar esas irregularidades en tiempo real. Entonces, ahí vamos a la parte automática. ¿Qué podemos detectar? Picos bloqueados, fallas de conexión, desconexiones frecuentes, bloqueos de datos y muchos más. ¿Y por qué lo podemos hacer? Recuerden que Qualcomm es una empresa que se ha dedicado al desarrollo de tecnología por más de 40 años. Entonces tenemos una gran cantidad de datos de las posibles fallas, ¿sí? Obviamente cada vez que hay alguna falla de un chip, de un producto, etcétera, y llega a Qualcomm, todas esas fallas que se tienen que ir solucionando con el tiempo, ¿sí? Tenemos mucha información de escenarios reales a escala global, ¿sí? A escala global. Y también participamos en los estándares. Entonces estamos muy relacionados con la tecnología, con lo cual esa data, y hablábamos antes, el AI funciona si la data es buena. Entonces tenemos muy buena data con la cual el modelo es muy preciso. Fíjense que la precisión es arriba del 90%. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y aquí viene la parte de repente del AI distribuido. ¿Qué quiere decir? Hay un AI que va a ocurrir en mi router, en mi gateway, en mi AI gateway. Ese modelo ligero que lo que va a hacer es estar siempre allí alerta, monitoreando esas posibles anomalías, ¿sí? Y luego reportándola también con un análisis causa-raíz hacia el operador. Yo puedo tener también del lado derecho, estamos viendo que capaz que a nivel de la nube de ese operador de ISP, tengamos un AI más robusto, en el sentido que ya es un Gen AI, ya es un agente. Ese agente recibe los logs, ¿sí? Y ahí podemos tener los Gen AI, podemos tener LLMs, RAGs, ¿sí? Pueden interactuar con esa información de manera más amigable, de lenguaje natural, pueden complementar con información que puedan tener de la documentación, procesos, operaciones del operador. Entonces complementamos en una forma híbrida desde estar muy cerca del dato, qué es lo que está ocurriendo en mi casa, eso solamente lo puede hacer el AI Gateway que está allí. Hacer ese análisis lo hace él allí. Pero luego, ¿cómo completar un análisis del punto de vista cuando recibo esa cantidad de reportes? ¿Sí? Cómo interactuar con esa gran cantidad de información. Puedo reducir costos operativos también con una, digamos, implementación on-prem de Gen AI a nivel del operador. Acá tenemos un ejemplo, creo que no se va a escuchar el audio, pero yo les voy a tratar de contar. A ver si lo puedo arrancar. Este es el ejemplo de anomaly detection. A drop video call. Llamada caída. One phone is connected to our Qualcomm-powered Wi-Fi gateway in the lab. Un teléfono está conectado a nuestro gateway dentro del laboratorio. Y hay otro que está muy lejos, digamos, en otro laboratorio. While reaching in the top right-hand corner, en la medida que él se va caminando por todo el pasillo, ¿sí? De un laboratorio al otro, de repente en algún momento pierde la conexión porque la señal se vuelve débil. AI model running directly on the gateway detects the anomaly without any delay or guesswork. Y aquí vamos a ver cómo aparece el reporte. Agent springs into action, pinpointing the affected subsystem and extracting only the relevant logs, client device data and connection metrics. Va a enviar la información del cliente, de conexión, walking further and further away from the lab, and y un análisis de la causa raíz. The end of the range
of the Wi-Fi access point in the lab. Y ahí empieza And a as you aparecer can el see, reporte. just as the video in the right-hand side corner lags, an anomaly is detected by our application. ¿A qué hora As you can ocurrió la see, we've anomalía? detected a data stall on Toda la 2G información radio, del dispositivo. followed by another data stall. Now, as I was saying earlier, the logs that are captured from the exact timestamp of the anomaly are sent to the cloud, where our debug Y log ahí podemos ver summarization también engine takes análisis causa-raíz, powered by a recomendaciones, Qualcomm enhanced resumen. large language model with domain-specific RAG. It delivers an expert-level analysis. Here's the result. Evidence. The exact log lines Evidencias, showing the call drop. explicaciones. Entonces, básicamente, en ese segundo ejemplo podemos detectar problemas en el Edge directamente desde el router y enviarlos, digamos, a la nube del operador, pero ya procesados, ya con causa raíz, ¿sí? Para poder anticiparse a esa potencial queja del cliente. Y en este tercer punto, vamos a hablar de, bueno, ya mejoramos el servicio, ahorramos costos operativos, bueno, ahora cómo monetizamos, porque estamos acá buscando también monetizar. Entonces, ya vimos toda la parte de la izquierda, que era mejorar todo a través de un AI que ocurre dentro del chipset, pero para crear nuevos servicios también podemos utilizar AI. Y de repente ahí utilizamos un AI generativo. Podemos, entonces, acá vamos a hablar de casos de uso para el hogar. Entonces, imagínense que ya yo tengo un sistema de cámaras y yo pudiera tener esas cámaras conectadas a mi AI Gateway que está dentro de mi hogar, ¿sí? Y no en una nube, por temas también de privacidad, de latencia y todo lo que hablamos antes. Entonces, ya básicamente podemos detectar de repente si hay personas extrañas, cuando llegó mi hija, cuando, digamos, la señora, digamos, que me ayuda con la limpieza, entró o salió, qué sé yo, cuando me trajeron la caja de Amazon. Entonces, toda esa información yo la puedo tener de manera más segura, ¿sí? Que no salga de la premisa de mi hogar, ¿ok? Entonces, aquí se abre una oportunidad enorme de monetización porque es todo el ecosistema de sensores, cámaras, accesorios que se pueden colocar dentro del hogar y uno de los casos de uso principales yo pienso que va a ser la seguridad. Luego tenemos acá un segundo ejemplo que es el cuidado del adulto mayor. Lo mismo, necesitamos cámaras, de repente algunos sensores y ¿qué pasa? Hay tantas personas que viven solas, ¿sí? ¿Qué tranquilidad le daría a sus familiares, a sus hijos, poder tener algún sistema que automáticamente les avise si algo anda mal? ¿Qué pasa si se cayó? O que le ayude a esta persona por comandos de voz, ¿sí? O por gestos, para realizar acciones. Hay tantos casos de problemas de seguridad que aquí hay unos ejemplos que son, digamos que nada más de verlos ¿sí? Se me encrispa la piel. Básicamente el tema de las piscinas. ¿Cuántos niños, ¿sí? han tenido este tipo de accidentes? Qué tranquilidad para uno como padre poder tener un sistema que automáticamente te alerte inmediatamente cuando hay un riesgo porque está merodeando cercano a una piscina o se está acercando mucho a una ventana o se cayó el adulto mayor o se está acercando a la cocina. Entonces de repente yo genero allí que la cocina es un área restringida. Si pasa mi bebé para la cocina, listo, me manda la alarma. Entonces hay muchas cosas que se pueden monetizar. Y finalmente, pues acá yo, como queríamos hacer un demo en vivo, ¿sí? No vamos a hacer un demo directamente en el hogar, pero vamos a hacerlo en una oficina, pero yo creo que al final el concepto se entiende. ¿Qué pasa? Me dicen, bueno, Anneli, pero yo pudiera poner el gateway y ¿de dónde saco las analíticas? Pues realmente hay muchas fuentes de analíticas que se pueden desarrollar, en cual contenemos una gran cantidad de herramientas para que los operadores, los desarrolladores generen sus propias analíticas, sus propios servicios, o hay muchas empresas que ya te ofrecen, digamos, las analíticas. Vamos a mostrar lo que es el video inteligente con algunos casos de uso, que yo le voy a dar el pase, no sé si por ahí ya está Esteban, para que les muestre un ejemplo de plataforma de analítica inteligente. Sí, Anneli, aquí estoy. Okay, perfecto. Bueno, buenas tardes. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Compartir. Por favor, me confirman si en mi pantalla. Sí. Sí, señor.
Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Como pues les comentaba Ali, queríamos hacerles como una demostración de cómo básicamente de las ventajas que se tiene, cómo llevar la inteligencia como al borde en estos casos. Y un caso que justamente Ali con el que estaba cerrando, que es el hecho de la preocupación que se puede tener por hijos acercándose tal vez a la piscina, tal vez al balcón, o digamos en estas situaciones, el hecho de poder procesar, digamos, este tipo de soluciones nos permite que se genere una alerta en tiempo real de cuando estas situaciones se, digamos, estén dando o sí pasen. Entonces, aquí, simple y llanamente, en nuestro video podemos poner la línea donde no queremos que pase o que nos alerte si alguien está pasando. Repito, sean nuestros hijos, tal vez sean nuestros adultos mayores con los que vivamos, etcétera, etcétera. Y que cada vez que ocurra este evento nos alerte para nosotros, digamos, poder tener una reacción rápida en estas situaciones. Este es uno de los casos que, lo que les digo, se puede, digamos, mostrar con la parte de alertas, pero también, digamos que otra forma que nos sirve, en la que queremos mostrar las ventajas que se tiene, es el hecho de poder, digamos, tener un asistente a la mano, el que nos muestre también eventos que podrían ocurrir dentro de nuestro hogar. Por ejemplo, continuando mucho la idea de nuestras personas queridas que viven con nosotros, que nos, digamos, podríamos preguntar, tal vez salió, tal vez pasó algo, entonces yo tengo un interés en saber cuándo llegó, no sé, cuándo llegó, porque podemos configurar, digamos, estas personas de interés dentro de nuestra plataforma. Entonces yo podría preguntar cuándo llegó, en este caso Anderson, el 20 de abril, para poner un ejemplo. Y entonces lo que va a hacer el sistema es poder acceder a esta información y mostrarnos, va a acceder a la metadata que tiene y nos va a mostrar Anderson ese día cuando llegó. Entonces nos va a mostrar y nos mostraría puntualmente en la hora de llegada, cuando se presentó. Repito, puede ser pensando en nuestros hijos, tal vez salieron o también pueden llegar tarde de la universidad, pueden llegar tarde de los trabajos, ahora es que tal vez sabemos que son un poco complicadas. Y finalmente también por un tema que dijo Ana Lee, que es el hecho de paquetes, que queremos estar pendientes, podríamos simple y llanamente pedir también cómo muestra las personas moviendo paquetes, y esto, bueno, cajas, y esto nos permitiría, vamos a permitir un momento que cargue, aquí vamos a ver también los eventos que se ocurren de las personas que tuvieron, digamos, según algún tipo de, digamos, sigamos contacto, que tuvieron digamos, este impacto, esta acción dentro de nuestro lugar que deseemos, ¿no? En este caso, pues puede ser la entrada de nuestra casa, puede ser la sala, puede ser, etcétera, etcétera. Entonces, un poquito de lo que les quería mostrar, como las aplicaciones que se pueden dar y de las ventajas que se tiene el hecho de tener esta inteligencia en el borde, en nuestros dispositivos y los beneficios que se tendrían, digamos, en nuestro hogar, en nuestras oficinas o demás. Y ya eso sería un poco de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Anali, para cerrar, hay unas preguntas para hacerte, son sencillitas. Y básicamente serían las siguientes. 10 segundos y de antemano muchísimas gracias por la presentación que ha sido excelente. Gracias. La primera pregunta es, este tipo de soluciones que tú mencionaste de la eGateway, ¿van a depender de, digamos así, del tipo de conexión, del CPE que tenga el ISP instalado? ¿Cómo se haría esto? Sí, las primeros dos ejemplos que les comenté son implementaciones de modelos de inteligencia artificial que ya fueron desarrollados por Qualcomm y son parte, digamos, del chipset, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el minuto que Qualcomm habilita un ecosistema y trabajamos con muchos fabricantes, ahorita estamos con muchísimas marcas a nivel de Wi-Fi 7, ¿sí? Entonces, todas estas marcas, sí, yo mostré una como ejemplo, pero todas estas marcas que trabajan con esos chipsets de Qualcomm ya pudieran empezar a habilitar estos beneficios de estos casos de uso de Network AI para sus clientes, ¿sí? Ahora, la segunda parte sí requiere de repente un diseño más específico porque necesitamos incorporar en los routers, digamos, de nuestros socios fabricantes, ¿no? Que trabajan con nuestra tecnología, un procesador neuronal que dé las capacidades de trillones de operaciones por segundo
digamos, más altas para correr modelos de Gen AI. Ok. Está claro, en ese orden de ideas entonces habría que acudir al ecosistema que tiene Qualcomm y identificar, que el ISP identifique dentro de ese ecosistema uno de esos partners para poder plantear este tipo de servicios premium con inteligencia artificial. Y si hay interés, pues ahí también pues, me pueden contactar y los podemos poner en contacto ya a profundizar. Ok. Excelente. Ahorita te pedimos que nos regales tus datos. Y para una última pregunta es, cuando hablamos de IA en el borde, ¿cómo se le quiere ir a la parte de la personalización del servicio con la privacidad de los datos del usuario? Sí. Bueno, ambos, digamos, resultan ser beneficios. Es decir, no sé si entendí bien la pregunta, pero no es que es una cosa o la otra. Al final, el hecho de tener un AI en el borde te da los dos beneficios. Puedes tener una mayor contextualización, ¿sí? Porque estás cerca del dato, puedes entender mejor cuál es el contexto y al mismo tiempo mantiene los datos privados. Es decir, ya todos los datos son procesados directamente en un equipo dentro de ese entorno. Entonces tienes el beneficio, los dos son beneficios, no serían opuestos. No sé si de repente entendí mal la pregunta. Ok, se maneja en locales esa información de la inteligencia artificial. Sí, se maneja local. Y para ponerles lo que ha hecho Qualcomm en más de los últimos 10 años es colocar el procesamiento de las inferencias, es decir, la ejecución, no el entrenamiento, la ejecución de la inteligencia artificial en todos los dispositivos. Es decir, hoy en día nuestros celulares procesan inteligencia artificial en el borde, es decir, lo procesan dentro del teléfono, computadora, ya estamos hablando de la AI PC, y así como esos dos ejemplos, en muchos otros tipos de dispositivos. Y hoy hablamos específicamente del router, pero lo que quiere decir es que queda contenido el procesamiento dentro de ese equipo. Ok. No, excelente, quedó claro. Annalyn, muchas gracias. Ahorita nos compartes tus datos. Y acá en un segundo estoy viendo preguntas que estén. Acá están pidiendo tus datos de tu correo. Acá hay otra pregunta. Dicen, Wilmar Castañeda, ¿los datos son enmascarados por medio de una VPN o cómo protegerlos o cómo protegemos la información? Sí. Bueno, los datos no necesariamente, es decir, lo que va a salir ya luego, en el ejemplo que mostraba, vamos a poner un ejemplo muy práctico, del live demo que hizo ahorita Esteban. Allí tenemos muchas cámaras, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Los videos de esas cámaras, que vendrían a ser los datos, se quedan en el equipo que hizo todo el procesamiento, que es una cajita, que bueno, lamentablemente no la tengo acá para mostrarse, pero una cajita muy chiquita que es como un computador, ¿sí? Ese vendría a ser el router de su casa, ¿sí? En ese computador se hace el procesamiento, el video no sale de allí, ¿sí? Se queda allí grabado, que se queda, obviamente hay un tiempo, dependiendo de las características de cuántos días se puede grabar, pero luego qué datos yo voy a transmitir y de repente ya a través de conexiones seguras, encriptadas, etcétera, es una metadata que yo quisiera llevar a procesar en un nivel superior para generar un Gen AI, un LLM, que es la parte del asistente que mostró Esteban. Entonces, yo puedo definir, digamos, si quiero mantener todo en el edge o si de repente quiero mandar algo a una nube. Ok, excelente. Annalyn, ¿nos compartes por el chat tus datos, por favor, Sí. de contacto que los están pidiendo? Annalyn, de nuevo, muchas gracias por tu presencia. La de Camilo también en la sesión. Muchas gracias por la invitación, Germán, y a todo el equipo de Andinalink. Gracias. Ahora invitamos a Pedro. Pedro Romero. Pedro es oficial de seguridad y privacidad, experto en transformación digital de Huawei Colombia. Pedro nos va a aportar una visión fundamental para esta conversación en relación entre la inteligencia artificial, la transformación digital, la ciberseguridad y la privacidad. Cuando hablamos de inteligencia artificial para ISPs, no solo debemos pensar en automatizaciones y eficiencia, también debemos considerar aspectos críticos como la protección de datos, seguridad de la infraestructura, confianza digital, cumplimiento normativo y gestión responsable de la información. La experiencia de Pedro nos permitirá complementar la conversación desde una perspectiva estratégica, cómo avanzar hacia servicios
más inteligentes y automatizados sin descuidar la seguridad, la privacidad y la resiliencia tecnológica. Pero bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y el auditorio es tuyo. Gracias, Germán. Bueno, buenas noches para todos. Voy a compartir acá la presentación. Vamos a hablar de lo que es la ciberseguridad y cómo aplicarla como un escudo para nosotros. Bien lo mencionaba Germán, ahorita decía que pues, no es solo la IA para automatizar, porque pues, al final la inteligencia artificial es muy buena para automatizar cosas, para entender cómo funciona, para hacer tareas repetitivas que pueden ser cansonas, que no queramos hacer, pero con la inteligencia artificial podemos también tener algo en una capa más de ciberseguridad y es algo importante porque dentro del contexto colombiano, y eso lo vamos a ver muy pronto, la ciberseguridad es uno de los pilares, digamos, fundamentales que deben tener todas y cada una de las empresas porque somos sino una de los países más atacados, el país más atacado en términos de ciberseguridad y privacidad de datos. ¿Okay? Entonces, solo para ponernos en contexto de lo importante que es la ciberseguridad, mencionaba que somos el top 3 de los países más atacados en Latinoamérica, después de Brasil y México. Y obviamente estamos hablando Brasil y México con poblaciones de 200 millones, de 130 millones, contra 50 millones de Colombia, seguimos siendo una de los países más atacados. Tenemos más de 36 mil millones de intentos de ataque y todo esto es con fuentes de empresas basadas o que se especializan en ciberseguridad, como lo es Fortinet. Tenemos más de 74.829 delitos informáticos que incluyen ransomware, ataques. Y lo más importante, que el marco regulatorio en Colombia de la SIC, con la ley 1581, que es de protección y privacidad de datos, está imponiendo multas altísimas. La multa más alta que se ha dado en este aspecto de privacidad y protección de datos por pérdida de una empresa de información ha sido 1.3 mil millones de pesos colombianos. Entonces, son cosas que hay que tener en consideración a la hora de que nosotros como ISPs debemos estar pensando ya en cómo empezar a protegernos y cómo hacer esto, ¿no? Entonces, dentro de esta, digamos, dentro de esta dinámica y de todo lo que pasa en términos de ciberseguridad, empezamos a ver que la IA viene a ser esa parte que nos puede empezar a ayudar porque ya, y creo que la pregunta que hizo Nelson de cómo estábamos con respecto a de ser reactivos o proactivos, y vimos que un 57% dijo sí, realmente somos reactivos, ¿no? Entonces, por eso se lanzó esa encuesta y la lancé para precisamente entender un poquito y darle el contexto de qué es lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial. Entonces, estamos siendo unas empresas que son reactivas en un contexto, y también lo mencionaban los ponentes anteriores, y decían que es algo que está cambiando, si ya no es de meses, sino de semanas. De una semana a otra sale una inteligencia artificial generativa que tiene muchísimas capacidades, por ejemplo, con Anthropic, que acaba de lanzar Mitos, y después lo recogió porque vio que tenía una capacidad muy importante en términos de ciberseguridad. Entonces viene a pasar un papel muy importante que cuando estamos hablando de operaciones reactivas o tener esta reactividad, es porque precisamente no contamos una herramienta que nos permita tener esa velocidad que nos da con la IA. Por ejemplo, cuando hablamos con la visibilidad, cuando no tenemos IA, las alertas podemos tener más de 200 alertas, y cuando somos una empresa pequeña que probablemente no tengamos personal de ciberseguridad o mucho personal de ciberseguridad, manejar más de 200 alertas diarias se vuelve inmanejable, se vuelve una generación de falsos positivos, de falsos negativos, de positivos. Entonces, ¿cómo manejarlo sin tener inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos una auditoría al acceso a las bases de datos? ¿Cómo hacemos un bloqueo manual de IP que son maliciosas supuestamente? Entonces, todo tiempo estar haciendo esto, y esto lo hacemos sin tener IA, y lo que hace que al final seamos unos reportes que sean muy lentos y muy costosos a la hora de hacer los reportes. Pero si hablamos y tenemos IA, entonces empezamos a hablar de una operación proactiva en donde la IA empieza a detectar anomalías antes de que pueda inclusive impactar al usuario, porque hay comportamientos que van a alertar a nuestros sistemas de seguridad, decir, oye, está pasando algo raro, no sé qué es, pero hay algo raro que no se está comportando de la manera que es, y la IA viene a ayudar para eso.
pueda clasificar o ayudarnos a clasificar las alertas por un riesgo que realmente sea real y decir, oye, esta sí puede ser una de verdad, vamos a ponerle el ojo acá, una vigilancia continua en términos de auditoría con el comportamiento de los usuarios. La IA puede empezar a ayudarnos a tener el behavior analysis for the users, o el comportamiento, el análisis del comportamiento del usuario, con qué velocidad teclea, qué sitio está haciendo, cuál es su comportamiento cuando se conecta a la red, qué está tratando de hacer, a qué hora se conecta. Todo esto nos puede ayudar en términos de vigilancia, y al final también tener una respuesta automatizada según un libro de jugada, un playbook que nosotros podemos establecer y decir, ok, sí, tú necesitas una autorización de un humano para saber qué hacer, pero podemos también tener respuestas ya automatizadas para respuestas conocidas, ¿no? Entonces, nuevamente, la IA viene a dar esa operación proactiva, que no es esperar que pasen las cosas, sino dar un paso antes y tener unos logs estructurados y una evidencia de automática para reportes a la Superintendencia de Industria y Comercio, para reportes internos, para las certificaciones de la ISO 27001, para el manejo de la información, para el 27701. Entonces, todo esto viene a ser como parte de un factor diferenciador, que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si seguimos viendo por acá, hay 3 capacidades fundamentales de defensa aumentada cuando hablamos de inteligencia artificial. Primero, es una visibilidad inteligente, es decir, saber qué está pasando en mi red, saber cómo se está comportando el tráfico, cuándo hay un tráfico y cuál es el contexto de ese tráfico, porque si no tenemos visibilidad, no hay seguridad. Me encantó el ejemplo que daban allí en la otra, que era una cámara y saber qué está pasando, porque si sale de este perímetro lo puedo activar. Exactamente lo mismo pasa en términos de ciberseguridad. Si nosotros no sabemos qué está pasando, no nos podemos proteger. Entonces no tenemos un análisis en los flujos de la red, y con la capacidad aumentada de la inteligencia artificial ya podemos tener esta capacidad de poder ver en los flujos de red qué está pasando, la detección de los comportamientos anómalos. Un usuario que tiene un comportamiento que, por ejemplo, lo que hace es descargar, digamos, presentaciones, descargar informes, que sabemos que él no maneja más de 1 o 2 gigas de información por descarga por día. En promedio tiene 500 megas y un día de la nada empieza a descargar 4 teras. Sabemos que hay un comportamiento anómalo, entonces eso también nos ayuda a tener esa visibilidad inteligente. Tener eventos de correlación dispersos, porque puede ser, dice, bueno, mira, hoy casualmente esta persona llegó y empezó a descargar porque necesitaba armar un reporte, entonces sí necesita descargar esos 500 megas, esos 3 gigas o esos 5 gigas, pero también se conectó a una hora que no es adecuada, ahora está tecleando a una velocidad diferente, entonces empezamos a tener esa correlación de eventos que probablemente aislados no significa nada, pero como un todo sí, y tener un dashboard unificado en donde toda esa información que se muestra yo pueda verla de manera apropiada. Y no solo eso que me da esa defensa, sino que también puedo tener una detección y evidentemente una respuesta. Entonces ya no es pasar, tener y entender, bueno, ya sé qué está pasando, ya la detecté, pero no hay una respuesta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, con la clasificación, empezar a reducir esos falsos positivos que al final en un evento de un CIEM, en un SOC, tener muchos falsos positivos te desgasta el personal, tener que revisar alarma por alarma. Entonces, esta parte de la detección y respuesta se hace súper importante, porque también tenemos que tener los que le mencionaba en el slide anterior de playbooks de respuesta automática. Es decir, tenemos un comportamiento. Si alguien está descargando, se conectó a una hora extraña y está descargado por una IP que nunca se había conectado, bloquéalo porque esa no es esa persona. Entonces, eso, respuestas automáticas que al final, cuando estamos hablando de detección, necesitamos el soporte de un especialista de SOC senior que me pueda ayudar a entender esto, pero también tener que, con inteligencia artificial, poder tener ya respuestas predeterminadas que me permitan a mí tener una certeza de que ese evento se va a manejar de una manera apropiada, y también una notificación inteligente. No me des alarmas de todo, sino que dame alarmas de lo que realmente necesito ponerle el ojo. Tú encárgate de lo que puedes atender y que estás programado para hacer, y dame las alarmas de que, oye, este sí pudiera ser un evento total. Y finalmente, con estas 3 capas, la protección de los datos. Al final tenemos que cumplir con la ley 1581 de Colombia. Lastimosamente, hay muchas filtraciones de información, pues todos ustedes deben tener miles de llamadas perdidas, X y Z, porque precisamente nuestros teléfonos se filtraron, no lo dimos para una cosa y nos llaman para otra. También podemos tener una auditoría continua de las bases de datos,
y también podemos tener una evidencia automática, es decir, empezar a guardar todo eso que ya pasó y tenerlo en nuestra, digamos, nuestro registro de logs y nuestro registro de evidencia para procesar y, digamos, hacer esa forénsica de los ataques de ciberseguridad. Cuando hablamos de esto, y aquí empiezo a hablar un poquito más o menos de dar el mensaje que les quiero dar, es que esto no debe ser una transformación de la noche a la mañana, porque son transformaciones, ya bien lo mencionaban los ponentes anteriores, que son costosas. Son transformaciones que tú dices, sí, ¿en qué momento yo voy a ir a llegar a ese punto? Pero son evoluciones que podemos ir dando paso a paso, en donde pasamos por una fase básica, en donde primero tenemos que tener visibilidad y orden. Tenemos que saber qué tenemos dentro de nuestra organización, tenemos que saber qué tenemos dentro de nuestra red, empezar a visibilizar. Y dame un segundo acá para poner el puntero. Pues empezar a visibilizar en esta parte básica, y ya después, cuando pasamos a la segunda fase, ya empezamos a tener o a hablar de una detección activa, en donde ya empezamos a incorporar capacidades y respuestas automatizadas a esta parte que ya empezamos a visualizar, y ya al final podemos tener una inteligencia continua en donde ya no es algo reactivo, ya vamos a empezar a ser proactivos, donde empezamos a automatizar, a predecir y a cumplir con todo esto. Entonces, no piense que este camino es que yo hoy no tengo nada y ya mañana tengo que tener todo, ¿no? El camino no es un salto, es una evolución. Podemos hacerlo por fase, puede ir avanzando a nivel que nuestras inversiones nos lo permitan. Y hay algo que parte de el demostrar el cumplimiento, es entender que ya esto no es un gasto, la ciberseguridad es una inversión. Necesitamos entender que empezamos o tenemos que empezar a invertir en la ciberseguridad, en tener la prioridad, porque ya las multas van a empezar a ser un poco más frecuentes. Ya vamos a empezar a se está hablando que van a actualizar la ley 1561, están hablando de que se va a crear una ley de ciberseguridad. Por ejemplo, pues todos los países de la región, desde México hasta Argentina, están hablando de ley de ciberseguridad. Solamente la han implementado El Salvador, Ecuador y Chile son los únicos que tienen, pero ya es una tendencia, y no tardamos en Colombia en adoptar una nueva ley de ciberseguridad, y eso va a ser muy importante dentro de todos los siguientes pasos, ¿no? Entonces, por ahí viene la parte. Entonces, ahora vamos a andar un poco y a entender a qué me refiero yo con esa parte de ganar visibilidad y decir, bueno, el objetivo es tener claridad, saber lo que tenemos, saber quién entra, saber quién sale, saber quién hace que tener un registro, y eso lo podemos hacer con un monitoreo de tráfico. Entender con inteligencia artificial cómo los flujos o cómo son un flujo normal. Cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, por lo general hablamos de que se entrenan con datos de flujo normal, ¿sí? Y cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, hablamos de estos LLMs que entienden cómo funciona un flujo normal. Y lo que hace la inteligencia artificial para el monitoreo de este tráfico es simplemente decir, si no entra por lo que es normal, entonces es anormal y genera una alarma. Así funciona el monitoreo de tráfico con inteligencia artificial. Entonces, esta es también una parte importante. El segundo es entender cómo están los registros, cómo tenemos los servidores, cuáles son los routers, cómo están todos. Si no hay logs, no podemos tener control y nuevamente no tenemos una visibilidad. El control de acceso, saber quién entra, saber quién sale, registrar qué accede, qué datos ve, y un panel unificado, un dashboard que me permita a mí tener toda esa información. Y el primer paso no es comprar tecnología, es entender cómo está mi red, cómo están mis datos, y entonces ya yo sabiendo todo esto, yo digo, ok, ahora sí, yo puedo empezar a pensar en cómo hacer una detección activa y empezar a tener una detección, una intervención inicial. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la segunda fase, que ya empezamos a hablar de detección de anomalías, nuevamente la inteligencia artificial conoce el patrón de cómo se va a comportar. Al final, la inteligencia artificial es muy buena para repetir tareas, o digamos, tareas repetitivas, hacer tareas repetitivas o entender patrones, reconocer patrones, y con esto podemos tener una detección de anomalías, podemos detectar malware, podemos detectar cómo se comporta un ransomware, cómo hay una desviación de un comportamiento normal, cómo empiezan los escalamientos o de privilegios de un usuario, y esto con la inteligencia artificial se viene a ser muy fácil. Un filtrado inteligente también nos ayuda entonces a nosotros a entender que no todas las alarmas son importantes,
que no todas las alarmas hay que atenderlas de una vez, sino que empezar a darle esa criticidad a las alarmas que realmente consideremos que debemos atender. Una protección, una perimetral, el bloqueo de dominios maliciosos, empezar a entender, ya hay muchas páginas que a través de un archivo JSON te pueden enviar cuáles son los dominios que se han identificado como bloqueos o como dominios maliciosos. Entonces ya empezar a entender que hay una manera de poder hacer automatizadamente esta protección de nuestra red, cómo podemos empezar a bloquear dominios de una manera automática, es decir, entender con inteligencia artificial que existen unos dominios que son maliciosos y que hay ya, digamos, páginas dedicadas a esto, a enviar dominios y actualizan de manera continua, de una manera gratuita, y no es necesario tener una suscripción activa, sino simplemente entender que hay sitios maliciosos y hay gente que los va publicando. El Common Vulnerability Score System, el CVSS, que también nos permite entender cuando hay una vulnerabilidad, cuál es el grado de la vulnerabilidad, también nos permite tener esta protección y finalmente tener unas respuestas automáticas. Ya ante patrones conocidos, tú dices, si hay un archivo que está tratando de encriptarse y manda cierta información a través de los SQL Prompt Injection, saber qué está haciendo, qué está pasando ahí y decir, si hace esto, bloquea, si hace esto, bloquea, si hace esto, avísame. Entonces, tener como respuestas ya automatizadas de todo lo que está pasando en la segunda fase. Entonces, la primera fase, vamos a identificar, saber qué tenemos, monitorear, ver. Después empezamos ya aquí a tener una detección activa, una intervención inicial de lo que está pasando. Y finalmente vamos ya ahora al proceso en donde ya entendemos qué tenemos. Sabemos cómo atacarlo y entonces lo que queda aquí es empezar a tener esa inteligencia continua, empezar a tener capacidad de predecir incidentes, modelos entrenados con nuestros datos históricos, es decir, porque ya ahora nosotros como ISP en el segundo paso empezamos a hacer este procesamiento, esos mismos datos que ahora tenemos, que sabemos que son ataques, que sabemos cuál es un tráfico normal, lo empezamos a hacer y podemos tener ya inclusive la capacidad de predecir incidentes. Y lo que mencionaba también Nelson, que si le metemos basura a la inteligencia artificial, el resultado va a ser basura. Por eso, ya en la segunda fase nosotros podemos empezar a tener esa capacidad de procesar y de tener esos datos que sabemos, que entendemos que son nuestros y que se ajustan a nuestras necesidades y permite tener la predicción de incidentes. Una automatización avanzada, ahora ya tenemos esos playbooks muchísimo mejor definidos, ya sabemos muchísimos más ataques, ya conocemos mejor nuestra red, ya conocemos mejor lo que hace y ya podemos automatizar muchísimas cosas que antes tal vez tendrían que ser manuales. Entonces, por ejemplo, si llega un ataque, entonces dice, primero que tienes que hacer es aislar el nodo, generar un ticket, mandar, notificarle al equipo del SOC y documentar esta información de manera que quede ya todo listo, y esto lo podemos hacer con el proceso que venimos de la fase 1, la fase 2, finalmente la fase 3. La inteligencia de amenazas. Esta inteligencia de amenazas es empezar a correlacionar esos eventos, que como les mencionaba, que son eventos que aislados tal vez no significan nada, pero que ya en conjunto se empiezan a significar algo y empiezan a significar que hay una amenaza dentro de nuestra red. Entonces eso también se puede hacer ya en esta fase en donde hemos integrado toda la inteligencia artificial. Y finalmente, un cumplimiento automatizado, ya podemos empezar inclusive a tener reportes automatizados de cualquier intrusión, de cualquier brecha. Y lo importante, quiero que hay algo que es muy importante, hacer los reportes no solo para que la SIC no me castigue, no solo para que el CSIRT o el COLCER no me castigue, sino para entender que esto también puede ayudar al ecosistema y pueda generar, como digamos, una cooperación dentro del ecosistema que permita a todos los ISP entender cuál es la amenaza que está de moda. Porque recuerda que la inteligencia artificial está avanzando a pasos gigantados y las amenazas están cambiando día a día. Entonces, si nosotros reportamos los eventos que están pasando, podemos entender cómo ecosistema, tanto ustedes los operadores, nosotros desde el lado de Huawei como proveedores de tecnología y el gobierno como ente regulador, podemos entender qué está pasando dentro de nuestro ecosistema y poder tener la capacidad de responder como un bloque ante las amenazas que cada vez son mayores y cada vez son, digamos, más letales. Ahora los ataques con inteligencia artificial son muchísimo mejores cada vez, ya tienen la capacidad de borrarse inclusive cuando son detectados. Entonces, compartir este tipo de información hace que nosotros estemos
más protegido. Esta etapa, que es ya la fase 3, que es la consolidación de estas dos fases anteriores, lo que nos hace es tener una resiliencia total. Si nosotros tenemos una resiliencia, somos capaces de seguir operando porque nada destruye tanto como un ataque y que no lo podamos detener, que no sepamos cómo hacer y que la continuidad del negocio se va afectada. Si la continuidad del negocio se va afectada, por ende nuestro negocio se va a afectar y si no hay negocio, ya no hay nada. Entonces es importante esta etapa donde podamos tener nosotros una capacidad, tener una resiliencia y una inteligencia continua. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería ya todo esto o todo este proceso en la fase 1 donde poníamos de visibilidad y orden, en donde teníamos que monitorear el tráfico, centralizar los logs, tener un control de acceso de los datos y un panel de visibilidad del dashboard único que les mencionaba, es en donde toda esa información se puede ver de manera concreta para que lo que es el SIAM, lo que es el SOC o el equipo del CECIR que nosotros tengamos, siempre pueda ver qué está pasando. Entonces la primera fase siempre es visibilidad y el orden. Después ya empezamos a hablar de detección, en donde la IA empieza a detectar las anomalías automáticamente, donde las alertas son priorizadas por el riesgo que representan para mi red, una protección activa del DNS en donde yo puedo tener miles de páginas que me pueden decir a mí cuáles son DNS considerados peligrosos y unas respuestas automáticas básicas que me permitan a mí liberar la carga de mi SOC y decirle a mi SOC, enfócate en las alarmas mayores, que yo las menores las puedo automatizar a través de la IA y ya tener solo menos del 30% de las alertas es una ganancia porque le quitamos trabajo a nuestro SOC. Y finalmente ya la fase número 3, que es la avanzada y es lo que nosotros llamamos inteligencia continua, que es la predicción de incidentes. Ya no es solo actuar cuando el incidente pasa, sino ser capaces de saber qué va a pasar. Automatización de respuestas ya completa, ya nos olvidamos de que existe un experto que tiene que estar viendo cada una de las alarmas, sino simplemente revisar que lo que está haciendo la inteligencia artificial es correcto. Por ejemplo, en el caso de la automatización de los ataques, cuando se hace con inteligencia artificial, cuando se hace una respuesta completa, la diferencia del tiempo entre que yo genero la alarma, entre que se genera el ataque y la inteligencia artificial responde son 12 segundos. Eso si lo hace un especialista del SOC, un especialista del CECIR, puede durar entre 3 y 5 minutos. Y créanme que en 3 y 5 minutos es mucho lo que puede pasar en términos de ciberseguridad. Recuerden que cuando hablamos de ciberseguridad, el equipo del SOC tiene que ser bueno el 100% de las veces. El atacante con que tenga una victoria de 1.000 millones de ataques, con ese le basta para poder destruir nuestra empresa. Hay una inteligencia de amenaza externa, ya yo empiezo no solo a ver mis amenazas internas, empiezo a ver mis amenazas externas, empiezo a entender cómo hay patrones de ataques, cómo empiezan a gestarse los ataques de adentro. Entonces, esto también es la parte de final y finalmente un cumplimiento normativo que ya yo me tengo que olvidar de que voy a tener sanciones de la SIC porque yo sé que con la inteligencia artificial puedo estar protegido, puedo tener esos reportes, puedo tener todo esto. Entonces, el ISP previene más de lo que contiene. Entonces, ya no es simplemente contener los ataques, sino simplemente es prevenir. Y ya dejamos de ser completamente reactivos para ser proactivos y predictivos. Y ya como para cerrar, quiero decirle que ya aquí no se trata de tener el mejor sistema del mundo, porque los sistemas del mundo, los mejores sistemas del mundo, los más caros, van a ser tan vulnerables como nuestro eslabón más débil. Sí, yo tengo el equipo Huawei y gasté $400,000 en poner toda mi red protegida con todos mis firewalls, y viene una persona de mi organización y lo que hace es cena con Falcao, abre el correo y ya se perdió todo porque por ahí se nos van a meter. Entonces, no es tener el mejor sistema, se trata de ser mejor que ayer y de concientizar. Tenemos que tener claro que dentro de nuestra empresa hay que concientizar el tema de ciberseguridad. No nos sirve de nada tener el mejor equipo, tener el mejor SOC, tener a los mejores técnicos de ciberseguridad si nuestra gente no puede diferenciar un correo de phishing, si nuestra gente no sabe tener una contraseña segura, si nuestra gente usa la misma contraseña para todo. Entonces, la invitación es no solo es tener el mejor equipo, no solo es tener el mejor sistema de seguridad, es tener conciencia como organización
que todo lo que está pasando nos puede afectar de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, la invitación es a que hagamos el uso de la inteligencia artificial, que empezamos a entender nuestra organización, que empezamos a entender a nuestra industria y hagamos un crecimiento por fases. No es necesario invertir cientos de miles de dólares desde un principio, hay que hacerlo paulatinamente, pero eso sí, nunca dejar de mejorar en términos de ciberseguridad, de empezar a crecer de una manera poquito a poco, paso a paso, y yendo por fases. También lo mencionaba Nelson en su presentación, de ir por fase, y creo que esa es la mejor manera de hacerlo porque nos permite crecer con un nivel de inversión adecuado, porque nosotros todos sabemos que nuestro presupuesto como ISP para parte de TI o invertimos en una cosa o invertimos en la otra, y hay que tratar de hacer que esto rinda. Entonces tenemos herramientas y herramientas gratuitas de inteligencia artificial que pueden estar y que podemos utilizar para ayudarnos, pero sí hay que ir creciendo y nunca quedarse. Si la inteligencia artificial evoluciona para protegernos, también evoluciona para atacarnos. Entonces, nuevamente, un ISP que avanza por fases con intención y datos reales construye una resiliencia estructural y con ella blinda la confianza de sus clientes y garantiza un cumplimiento regulatorio. Entonces, nuevamente a todos los presentes, a todas las presentes, la idea es que sí hay que empezar a pensar en inteligencia artificial, a invertir en inteligencia artificial, pero no todo de un solo golpe, sino irlo haciendo por fase. Entonces, esa era mi presentación para ustedes y espero que se hayan llevado y llenado de algunos conceptos básicos y entender más o menos cómo estamos haciendo. Ok, bueno, creo que Germán se salió. Voy a ver las preguntas que están acá. Dice Pedro, ¿podría facilitarnos 3 ejemplos de IoC orientados a telemetría, monitoreo para entrenar el modelo? Hola Germán, estoy leyendo las preguntas, así que... Sí, ya, gracias, qué pena, es que justo me desconecté en este minuto. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias a Omar. Sí, la estoy viendo de Elías. Elías, bueno, ¿cómo te recomiendo? A ver, hablas acá de SNMP, manejarlo con SMP. Yo personalmente considero que hay mejores, digamos, protocolos de manejo como el TR-069 que te da un poco más de parámetros. Pero si lo puedes manejar con SNMP, pues es ajustarte a lo que tengas. Nuevamente, la idea no es tener que hacer una inversión muy grande en términos de tener que empezar a aplicar la inteligencia artificial. Es monitorear lo que tenemos, ver con lo que tenemos. Si tenemos SNMP, pues entonces lo hacemos a través de SNMP. Hay etiquetados digamos, protocolos que me permiten a mí manejar SNMP, manejar alarma SNMP. Pero el monitoreo va a depender de lo que tengas. Si lo quieres empezar a manejar la parte del entrenamiento con tus modelos, pues lo mejor es, por ejemplo, nosotros desde Huawei tenemos nuestro propio modelo que se llama Pangu. Pangu es un modelo que está entrenado con información de la industria. Entonces tenemos diferentes verticales y por lo menos en el paso de las operadoras, pues tenemos mucha experiencia con operadoras y pues sabes que tenemos presencia en 170 países, tenemos aproximadamente 30 años en el mercado y la idea es de que con este modelo podemos tener mucha información que pueda ser muy útil para los usuarios finales, pero es un modelo que está orientado precisamente a la industria, no es como para los usuarios finales, pero sí te puedo decir que es un modelo que está entrenado con data de muy buena calidad, pero nuevamente también puedes entrenarlo con tu data, puedes manejarlo, cómo se maneja tu red, porque al final nuevamente hay datos que se ajustan más a lo que tú necesitas o a los otros, entonces lo importante es que los datos sean de calidad y que no tengas que invertir mucho a la hora de que cuando vayas a hacer telemetría tengas que cambiar todos los dispositivos, sino utilizar lo que ya tienes y tratar de ahí algo que se ajuste a través de una API, a través de cualquier manera, y lo puedas usar de esa manera.
Ok. Pedro, muchísimas gracias por tu presentación. También nos regalas tus datos de contacto ahí en el chat. Y Claro bueno, que sí. esperamos poderte verte en otra sesión. Muchísimas gracias a todos los asistentes Claro que sí. a la sesión y estaremos avisándoles para unos nuevos webinars que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos y de nuevo a Analí, a Pedro, a Camilo, a Mauri, muchas gracias por la sesión. A Nelson. Bueno, gracias. Excelente, Pedro. Gracias a Muy todos. bien. Feliz Buenas noche noches. para todos. Gracias, Germán. Hasta luego a todos. Chao, chao. Chao, chao.